Bueno, es como iglesia nuestro deseo que para estas fiestas como la de todos los años, donde la Navidad es invocada en todo el mundo, pero tal vez no entendida por todos, porque hasta los gnósticos, los ateos, festejan, ¿no? No sé qué festejan, pero nosotros sabemos que Jesucristo nació, Dios se encarnó, vino a nacer, a salvar, a redimir a su pueblo. ¿Se escucha bien? Ok. Así que mis hermanos, siempre somos llamados a hacer las cosas con entendimiento. Así que, y como digo todos los años con entendimiento, más allá de que sepamos o no la fecha exacta, que tengan una linda Navidad. Usted sabe, ¿no es cierto? Bien. Yo en esta noche quiero que reflexionemos sobre la importancia de tu crecimiento espiritual. Es muy importante tu crecimiento espiritual. ¿Por qué es tan vital importancia el crecimiento de tu vida espiritual? Porque la iglesia local no es algo abstracto, no es algo impersonal que flota en el espacio. Más bien la iglesia local está formada por personas pecadoras que han escuchado el Evangelio de Jesucristo y han reconocido delante del Señor su condición de pecado y de pecadores, y se han arrepentido y han confiado, se han puesto su confianza en Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Por lo tanto, la salud de la iglesia local se encuentra directamente en proporción de la salud espiritual de cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes formamos parte entre todos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la salud espiritual de cada creyente que integra la iglesia local es fundamental para el crecimiento de toda la iglesia. Si la iglesia debe crecer espiritualmente y estar sana, pues los cristianos que integran la iglesia deben crecer y estar sanos y deben practicar la santificación. Porque solamente practicando esta dinámica, la iglesia local, visible en cada región, en cada provincia, en cada país del mundo, que invoca a Jesucristo, entonces recién podrá cumplir con la gran comisión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. De lo contrario, la iglesia solamente será una imagen vacía, una cáscara vacía y no tendrá poder. Así que, ¿es importante tu vida espiritual? Sí. ¿Es importante tu crecimiento espiritual? Por supuesto que sí. Así que debemos entender que la palabra de Dios es la única fuente de verdad que nos permite a nosotros aprender y crecer y poder comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo te invito que me acompañes a el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y vamos a tomar lectura del versículo 23. Mateo, capítulo 13, versículo 23. ¿Ya lo encontró? La palabra de Dios dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Oremos. Bendice, Padre Celestial,
la palabra que hoy tomamos para la exposición de este sermón. Bendice nuestros corazones dándole la apertura para que tu palabra sea fructífera en nosotros. Bendice a tu iglesia local aquí presente y que con un espíritu dócil y receptivo escuche, Señor, tu palabra, tu enseñanza, tu exhortación, porque todos nosotros somos llamados a fructificar para la gloria de tu nombre. Bendícenos en este tiempo, bendice al predicador y a la congregación receptora. Pero por sobre todas las cosas te damos la gloria a ti por la presencia de tu divino Espíritu Santo en medio nuestro, que transforma la palabra de un hombre en poder y que se aplica con eficacia en el corazón de todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto, versículo 23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuántos recuerdan el contexto? ¿De qué parábola será? ¿La parábola de quién? Del sembrador. Y todos nosotros recordamos que son 4 tipos de terrenos donde cae la semilla. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? Los del camino. ¿Qué pasó con la semilla que cayó en el camino? Vinieron las aves y se la comieron. Jesús explica que hay muchos corazones que reciben la palabra, pero no germina, no produce nada, porque Satanás viene y le saca la palabra y no sabe. Puede haber en esta noche acá algunos que escuchan la palabra y no le pasa ni fu ni fa. Pues ese corazón es como el camino, nunca va a producir fruto. La segunda tierra, ¿cuál era? Entre pedregales. ¿Qué pasó con esa semilla? Cayó y al no tener profundidad, no tener humedad, se secó y murió. El otro fue entre espinos. Este intentó crecer, pero los espinos ahogaron esa semilla y la mataron. Pero lo que cayó en buena tierra, esta sí dio buenos frutos. ¿Cuántos quieren ser hermanos del camino? ¿Y de pedregales? ¿Y de espinos? ¿Cuántos quieren ser buena tierra? Bueno, saben que el juicio va a ser sobre los buena tierra. Los otros no están contados en juicio, ya están condenados por no ser salvos. El problema está en que todos los que somos buena tierra y hemos recibido la palabra y hemos aprendido y entendido la palabra, somos llamados a fructificar a 100 por uno. Pero hay 3 niveles: 100 por uno, 60 por uno y 30 por uno. No todos los cristianos son iguales. No todos tienen el mismo nivel de compromiso con su vida cristiana. Usted se puede dar cuenta cuando hay hermanos consagrados y cuando medio involucrados. ¿Sí o no? ¿Se acuerda del ejemplo de lo que es consagrado y involucrado? Más o menos. Si yo tengo un plato con un huevo frito y con un pedazo de jamón, hay 2 personajes. Uno que se ha comprometido y otro que se ha involucrado, ¿no es cierto? La gallina es la que se involucró, puso los huevos y se fue. Pero el chancho, para hacer jamón, se tuvo que morir, ¿no es cierto? Ese estaba comprometido hasta la muerte. Bueno, hay una gran diferencia entre hermanos comprometidos y solamente los hermanos involucrados. Esos hermanos involucrados no tienen el mismo nivel de compromiso, por eso es que hay hermanos que son del 30%, otros que son del 60% y otros que son del 100%. Así que la triste realidad es que hay muchos hermanos creyentes que están tan satisfechos con ser cristianos del 30%. Están muy conformes. Realmente ser cristiano del 30 es muy conforme. Es muy fácil y llevadera la vida. No hay mayores compromisos.
Solamente agendamos en el calendario el día domingo, un par de horas, simplemente para estar presente. La vida espiritual no tiene una exigencia constante de un desarrollo y fructificación permanente. Se conforma con ser un cristiano del 30-por-1. Pero todos nosotros sabemos que seremos juzgados delante del tribunal de Jesucristo por todas nuestras obras que hicimos delante de Él, teniendo el fundamento que tenemos. Teniendo a Cristo como el fundamento y teniendo toda la gracia que Él nos ha derramado en nuestros corazones, la pregunta va a ser, ¿por qué no fructificaste más? ¿Por qué no diste todo de tu vida? Así que la pregunta que puede surgir es cómo debemos hacer o qué debemos hacer para llegar a ser creyentes de máxima fructificación. ¿A cuántos les gustaría rendir el 100-por-1 al Señor? Gracias por esas 4 manos levantadas. Es un deseo, no digo que usted lo logre o que yo lo logre, ¿no es cierto? Pero es un deseo. ¿Quién no quiere? Pues saben, mis hermanos, el peligro que se manifiesta es la comodidad y el confort. Pienso que como pastor, responsable de esta congregación, mi deber, mi responsabilidad de enseñarles, de instruirles, de exhortarles y hasta presionarles en algunos casos a ser cristianos efectivos y fructíferos, a dejar de ser por tantos años cristianos del 30-por-1. Algunos dijeron, sí, es verdad, no podemos seguir así, y comenzaron a hacer cosas para poder ser más fructíferos, pero se quedaron en los 60. Y el Señor nos está demandando que podamos estar fructificando y produciendo el 100-por-1. Y saben, hermanos, ¿por qué es necesario tu crecimiento espiritual? Porque sería peligroso vivir una vida del 60 o del 30 y no del 100-por-1, porque sería una evidente demostración de la vida espiritual que luces en un mundo caído. Pero si tú vives una expresión de fructificación máxima, vas a entender por qué es necesario estar en Cristo Jesús. Porque cuando estamos en Cristo, la vida es diferente. Ahora, todos los creyentes, sin excepción de ningún creyente, están en Cristo. Todos los verdaderos hijos de Dios estamos en Cristo. No existe la posibilidad de ser cristiano, convertido, regenerado, nacido de nuevo y no estar en Cristo. Por lo tanto, si estás en Cristo, déjeme decirte cuáles son las ventajas de estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios demanda de nosotros, y mucho más en el Nuevo Testamento, en forma imperativa, es cuando Él dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo evidencia la fructificación del 100-por-1. ¿Por qué? Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces empezamos a amoldar nuestras vidas al 60-por-1 o al 30-por-1. Y déjeme decirle que el peligro de ser cristiano del 30 o el 60 es que siempre hay margen, ya sea un 70 o un 60 o un 40% de que se manifieste la vida de la carne. Si yo tengo un vaso que está lleno, no hay lugar para más cosas. Pero si yo tengo un vaso semilleno, hay lugar para echar otro tipo de líquidos. Y mis hermanos, somos nosotros llamados a vivir con nuestra copa rebosando. Por eso es que el salmista decía, ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es el resultado? De que mi copa está rebosando. Yo debo entender que esa es la manera de vivir. Pero permítame hacerte una pregunta. Quiero que pienses tu respuesta y quiero que analices fríamente la respuesta. Pero quiero que te imagines qué pasaría si un día tú te despiertas sin el Espíritu Santo en tu vida, sabiendo que es imposible que el Espíritu Santo se vaya de ti. De los verdaderos creyentes nunca se va a ir, pero vamos a hacer una suposición. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Qué pasaría si un día tú te despiertas sin el Espíritu Santo de Dios en ti? Supongamos Dios te abandonó. Dios se fue de tu vida, ya no está en tu vida. La pregunta es, ¿tú te darías cuenta que no está el Espíritu Santo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos en tu casa, tu hogar, ¿se darían cuenta que algo te pasó, que no está el Espíritu Santo en ti, que no está Dios en ti? Tus vecinos te dirían, ¿qué te pasó? Estás extraño. Tus compañeros de trabajo, de facultad, donde tú te mueves, ¿se darían cuenta que ya Dios no está contigo? Dura la pregunta, ¿no? Pero nos debe llevar a pensar y a reflexionar. ¿Vives pendiente de que el Espíritu Santo de Dios está en ti? ¿Te convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Es la voz de alerta ante el peligro inminente para librarte? Cuando lees la palabra, te ilumina la palabra dándote comprensión de lo que Jesús enseñó a través de ella. Es el Espíritu Santo el que te inquieta a que puedas usar los dones espirituales que Él te ha dado. El cristianismo, mis hermanos, es un constante descubrimiento que cada día, diariamente, de que sin Cristo no podemos crecer. Sin Cristo, sin su presencia, no podríamos fructificar. Sin Cristo, absolutamente no podríamos hacer nada. Pues quiero llevar a este contexto del fruto de la parábola del sembrador a un conocido texto también en Juan capítulo 15, que Jesús habla de la vid verdadera, donde también habla de la fructificación. Juan capítulo 15. ¿Por qué es importante tu vida espiritual que crezca? Si hemos respondido o te has respondido de que si en verdad te darías cuenta de que el Espíritu Santo ya no está en ti, o si no te darías cuenta es porque no lo registras en tu vida. Antes de poder llevarte a profundizar más en lo que es el crecimiento espiritual, me gustaría hacerte otra ilustración o situación hipotética. Supongamos que puede pasar esto. Digamos que Dios se vuelve a encarnar en la persona de Jesucristo. Otra vez, supongamos, ¿sí? Y que vuelve otra vez a tomar un cuerpo humano acá en la tierra y Él vuelve otra vez. Y después se encuentra contigo. Y después de presentarse Jesús y demostrar fehacientemente que Él es a través
de sus maravillas, sus hechos milagrosos, su compasión, su enseñanza. Y Él decide pedirte permiso para ir a vivir contigo en tu casa. Estamos suponiendo, ¿no? Y obviamente tú disfrutas permanentemente de Él, porque si Él se muda a tu casa, tendrás el privilegio de que cada día pueda desayunar contigo y tú con Él, almorzar contigo y tú con Él, cenar contigo y tú con Él. Y podrás todos los días sentarse a la mesa, escuchar sus enseñanzas y consejos, orar juntos con Él, abrir la palabra con Cristo y leer todos los días explicándote la palabra cada día. Y esto lo hace Él por 3 años. Durante esos días tú te sientes maravillado por su presencia, pero en un momento Él te dice, te conviene que yo me vaya. A ti te conviene que yo me vaya. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le responderías tú? ¿Me conviene? ¿Cómo que me conviene? ¿A cuántos no le gustaría tener a Cristo todos los días en tu casa, enseñándote, guiándote, orando contigo, haciendo todo lo que tú necesitas para sentirte fuerte? La respuesta es increíble, porque Juan en su carta da algo mucho mejor y mucho más maravilloso, y que se entiende por qué Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Existe algo mejor? Claro que sí, para nosotros es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Ese es el principal problema de muchos evangélicos de sana doctrina. Porque por no caer en el movimiento carismático, la interpretación carismática, al Espíritu Santo lo hemos saludado y lo hemos metido al freezer, y allí ha quedado congelado para el día que yo diga, sí tengo un Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es lo que presenta el movimiento carismático. Esa es la emoción potencializada del hombre. El Espíritu Santo nos guía bajo todo temor delante de Dios para que por su palabra su nombre sea glorificado. Y si no tenemos una relación diaria con el Espíritu Santo, nunca podremos entender por qué Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque Jesús estaba fuera, ahora el Espíritu está dentro. Y es el Espíritu mismo que transforma nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, en Juan 16, 7, lo dice así. Por esto les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es lo más importante que todo creyente necesita para que su vida espiritual crezca. Si tú no tienes una relación diaria con la guianza del Espíritu Santo de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, nunca podremos salir del estancamiento espiritual, de la simpleza espiritual, de la chatura espiritual, y somos llamados a ser cristianos del 100%. Por lo tanto, es que si no estás creciendo, si no estás fructificando como Dios espera de ti, deberías replantear cuánto le das lugar a la vida espiritual en tu vida. Por eso Juan capítulo 15 es muy paralelo a lo que nosotros podemos ver en el sentido de la fructificación. De esto habla Juan.
capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy, dice Jesús, la vid verdadera, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La savia viva de Cristo fluye en nosotros. Nosotros fructificamos por la vida de Cristo en nosotros, pero separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Ahora yo me pregunto, ¿tú estás preocupado por tu vida espiritual si no estás fructificando? Pues deberías preocuparte, porque ¿qué vas a decir cuando tengas que rendir cuenta de tu vida delante del Señor? Pues el Señor nos salvó para la gloria de su nombre. Y Dios es glorificado en nuestra fructificación. Por esa razón, mis hermanos, lo que Juan está diciendo es que tú no puedes vivir la vida cristiana. ¿Cómo, pastor? Soy llamado a ser cristiano, pero Juan está diciendo, sí, eres llamado a vivir como un cristiano, pero tú no puedes vivir la vida cristiana. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo en plenitud. Necesitas a Cristo en libertad en tu vida. Necesitas a Cristo siendo Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo viviendo por ti la vida que tú no puedes vivir. Eso es vivir como un cristiano. La única forma de producir fruto en crecimiento es a través de la obra del Espíritu de Cristo en nosotros. Esa es la enseñanza. Por eso, mis hermanos, la verdad del Espíritu es que jamás será quitado de nosotros. Nunca va a haber un Icabod que se fue la gloria del Señor en tu vida. Quiero que te quedes tranquilo en esto. El Espíritu Santo está en ti, nunca se irá. Amén. Diga conmigo, pero, según la Escritura, podemos entristecer al Espíritu, podemos apagar al Espíritu, podemos menguar al Espíritu, y todo esto es fruto de la desobediencia de no andar en el Espíritu, sí andar en la carne. ¿Cómo sucede esto? Es muy simple, mis hermanos. Cuando yo intento vivir mi vida sin Cristo, cuando yo intento vivir mi vida sabiendo, pero no aplicando la palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Que no hay un solo mandamiento que yo pueda cumplir sin Cristo. ¿Sabía usted esto? No hay un solo mandamiento que yo pueda cumplir sin Cristo. No hay un solo cambio que yo pueda experimentar en mi vida si no es por Cristo. Nunca vas a cambiar tú solo. Solamente cambiamos cuando Cristo obra en nosotros. No hay nada bueno que tú puedas hacer sin Cristo. Porque tú y yo por naturaleza somos malos, pero furiosamente malos. Y si tú no eres todo lo malo que eres porque el Espíritu de Dios refrena tu maldad. Y esto ofende a muchos. ¿Cómo? Yo no soy malo. Soy pecador como cualquier otro, pero yo hago cosas buenas. Pregúntese si tus cosas buenas le va a alcanzar para pararse delante del trono de Dios a decir, yo merezco el cielo. No puedo vivir una vida que le agrade a Dios sin Cristo.
puesto que Jesús dijo claramente que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esquivar, gambetear a Cristo para dejarlo a un lado y yo vivir mi vida, te vas derecho al infierno, donde no hay más oportunidad. Pero si tú te encuentras con la cruz de Jesucristo, allí te verás crucificado juntamente con Él. Y esa es la verdad. Porque sabiendo estas cosas, sin embargo, nosotros todo el tiempo intentamos vivir independientemente de Él. Todo el tiempo queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando yo entro en el trono y no está Cristo, yo planifico mi vida en torno a mis necesidades. Y me enoja cuando alguien se obstaculiza entre mis deseos y yo. Y quiero eliminar cualquier obstáculo que se levante en contra de mis deseos y yo. Y si alguien se interpone para interrumpir lo que yo he planificado, termino yo haciendo mis peores berrinches. Mis hermanos, lo que un cristiano verdadero jamás debe olvidarse es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El que vive ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Trate de asimilar esta enseñanza. Pablo dice esto como un principio. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Mi vida ya no vive. El único que vive en mí se llama Jesucristo. Porque todo lo que vivo estando en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo lo único que espero es que lo que yo no puedo hacer, Cristo en mí lo haga. Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede lograr. Él está en mí para eso. Por eso, mis amados hermanos, yo ser como Cristo es imposible. Es Cristo que sea Él en mí, es lo que la Biblia me enseña. Bien, si una persona quiere jugar al fútbol como Messi y renuncia a su trabajo y recibe los mejores entrenadores del mundo y preparadores físicos del mundo, y al renunciar a su trabajo está todo el tiempo con la pelota, y le están enseñando a patear, enseñando a gambetear, enseñando a hacer todo lo que hace Messi. Pregunta, ¿va a jugar algún día como Messi? No. ¿No es cierto que no? Puede jugar bien, puede jugar bonito, pero nunca va a jugar como Messi. Tendría que pasar algo sobrenatural, que Messi se meta dentro mío y juegue él, ¿no es cierto? ¿Caso el ejemplo? Tenía que tocar a Messi, ¿no? Tú y yo nunca vamos a ser como Cristo. Él te escogió para crucificarte, para que Él viva en ti, para que Él agrade al Padre, para que Él obedezca perfectamente, para que Él haga todas las buenas obras que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo y que sean agradables a su nombre, la pueda hacer Cristo. Yo lo que debo hacer es rendirme a Él, es obedecer a Él, es caminar en obediencia a Él. Por eso, mis amados hermanos, la fructificación del 30, del 60 y del 100 por 1 es claramente las 3 etapas de crecimiento espiritual de un creyente. Cuando Cristo dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir? Nada.
Convengamos que hay muchas cosas que hacemos sin Cristo, ¿no es cierto? Yo hoy me lavé los dientes sin Cristo. No necesito, yo hoy agarré, me puse la pasta y me lavé los dientes. Yo puedo cruzar la calle sin Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere él? Separado de mí nada podéis hacer. A ver, alguien me pidió plata y yo entonces metí la mano en el bolsillo y le di 1,000 pesos. Y lo hice yo. Lo hice sin Cristo. Hasta las buenas obras que pareciera que nosotros podemos hacer, el Señor dice, sin mí no lo podés hacer. Pero si lo acabo de hacer, es que no te está diciendo del no poder, que no puedes, sino no poder hacerlo como para la gloria de Dios. ¿Se entiende esto? Jesús dice, no pueden hacer nada sin mí. No quiere decir que no podemos hacer acciones buenas. Lo que quiere decir es que no podemos hacer nada con un amor puro, perfecto, real y buenas motivaciones concretas que glorifiquen al Padre. Nunca vamos a ser Cristo, pero Cristo en mí lo hace todo. Hoy lo veo con un entusiasmo, tan efervescente los hermanos. ¿Se entiende, no? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Le gusta saber esto? Yo no sé a usted, pero para mí es una gran noticia de que Cristo vive en mí y lo que yo es imposible que pueda hacer, Él lo hace por mí y lo logró. Por eso somos más que vencedores. Él venció y yo obtuve el premio. Así que mis hermanos, diciendo de otras palabras, no podemos producir frutos que glorifiquen a Dios y sean por el Padre aceptados si no lo hacemos por Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo esto, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted es cristiano del 30? ¿Es del 60 o es del 100 por uno? Pues Juan nos lleva a entender estos 3 niveles de la madurez cristiana o el proceso de la madurez cristiana. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Juan habla de esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. ¿Qué dice allí la palabra? Juan dice, os escrito a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, ¿quién? Dígalo fuerte, hijitos. Hijitos. Alguna traducción dice niñitos. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. ¿Ven el contraste? Niñitos y padres. Porque conocéis al que es desde el principio. ¿Cuál es el término medio de la balanza? Niñitos y de adultos. Jóvenes. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y lo repite otra vez. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. 3 etapas: niños, jóvenes y adultos. En la transición de un cristiano es normal que todos los que nacemos de nuevo somos niños espirituales. Pero mientras vamos creciendo, alcanzamos la juventud espiritual. Pero cuando ya estamos en plenitud de adultez, se llama madurez espiritual. Si usted es un cristiano del 30%, 30 por 1, su estado espiritual es de la niñez espiritual. Por más que tenga 40 años de creyente, nunca creció. ¿Cuál es el interés solamente de los niños espirituales? ¿Dónde ponen el foco? ¿Dónde ponen el énfasis? En que sus pecados han sido perdonados. O sea,
los niños espirituales son los que solamente se han quedado mirando que su salvación y sus pecados han sido perdonados y que son hijos de Dios y se plantaron allí. Los jóvenes dice que tienen la juventud porque ¿qué es lo que sucede? Han vencido al maligno. ¿Qué haciendo referencia? Que el estado de la juventud es donde la mayor guerra espiritual encarnizada se manifiesta. Jóvenes que vencen al maligno es a través de la palabra. Pero lo que Dios quiere es que alcancemos madurez espiritual. Como dice Hebreos capítulo 5, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero sin embargo tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche espiritual, enseñándole las cosas rudimentarias de Cristo. Ya deberíamos tener una posición mayor. Por eso es que la etapa de la niñez espiritual comienza con el nuevo nacimiento, se glorifica y se siente feliz de que sus pecados han sido perdonados, pero no avanzan, se quedan solamente en que ya soy salvo. Yo soy salvo yo. ¿Y usted hace cuántos años viene a la iglesia? 25 años. ¿Y qué ha fructificado? No, pero yo soy salvo. Se ha quedado con la salvación solamente. Pero ¿saben que la salvación, el nuevo nacimiento es comenzar a crecer? ¿Usted qué diría si me viera a mí ahora con unos pañales y los escarpines? Pues yo ya dejé eso lo usé cuando era niño, cuando era un bebé. Ya no visto esa ropa. Hasta Pablo lo dice, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui mayor, despídase de las cosas de la niñería. ¿Cuántas veces pelean los niños por un juguete? Todo el día pelean por un chupetín. Y cuando hay cristianos que están peleando todo el día y pelean por niñerías, pues son cristianos del 30%, del 30%. Los jóvenes es la etapa de las fuerzas, de la fortaleza, de estar armado en el campo de batalla, de luchar las más duras guerras espirituales y vencerlas. El joven se siente feliz con eso. Estamos viendo acá el modelo ideal de un crecimiento. Pero cuando solamente te preocupas por tus batallas ganadas, no estás mirando de lo demás. Y entonces, pareciera ser que has alcanzado el 60-1 nada más. Todavía hay lugar para otras cosas mayores. Y esto sucede cuando nosotros alcanzamos la madurez que tiene un padre, que tienen los padres. Esa madurez es adultez espiritual. Es que cuando te ofenden, no lo maldices, sino que lo bendices. Es que cuando te abofetean, no le pones la otra mejilla como un tonto, sino usando la sabiduría. Entonces, ¿cómo puede ser sabio si le está poniendo otra mejilla? Pues le voy a explicar. En la cultura hebrea, los amos tenían esclavos. Y si un esclavo hacía algo que era incorrecto, él podía golpearlo. Pero para golpearlo, siendo él mayor que el esclavo, tenía que usar esta parte de la mano. Esta. O sea que tenía que hacer esto. Para yo pegarle con esto a la mejilla, el otro me ponía la izquierda. Ahora dice, si te abofetean la mejilla izquierda, ponle la derecha. Ahora, si yo tengo que abofetearle con esto y con esta parte, yo estoy siendo igual que él. Ahora, si yo le tengo que pegar con esto, yo soy inferior a él. Jesús no nos está enseñando a ser tontos, sino a usar sabiduría, a usar a nosotros lo que Él nos ha enseñado. Cuando te hieren una mejilla,
ofrecerle la otra. Madurez espiritual. Madurez espiritual es optimizar su vida, es optimizar sus tiempos, es optimizar su pasión, es saber que yo no voy a correr como un joven porque me voy a cansar, pero yo sé que ahora voy a dar pasos firmes, no voy a errar el camino, voy a seguir caminando la senda que se me ha trazado. Hermanos, es natural. ¿Quién valora más las cosas espirituales? ¿Un niño o un adulto? Es un adulto. ¿Cuántas veces le di el ejemplo que si usted le pone un lingote de oro o un chocolate a un niño, el niño va a elegir el chocolate? Pero usted seguramente va a saber que el valor es distinto. No le puede usted entregar a un niño un lingote de oro porque sabe que lo va a extraviar y no va a llorar. Por eso, mis hermanos, cuando un niño empieza a conocer cosas del Señor, se asombra, como cuando un niño conoce las cosas de este mundo que son ricas. ¿Se acuerda del helado? Cuando toma el helado. ¿Vio a un niño tomando por primera vez un helado o chupando un chupetín por primera vez con la pasión que lo come? Bueno, seguramente a nosotros nos gusta más un asadito, ¿no es cierto? Tal vez nos da otro tipo de sensación. Pero es que si yo pierdo la capacidad de asombrarme de las cosas que Dios ha hecho por mí y todo lo que está puesto en la palabra, nunca voy a valorar lo que es alcanzar madurez espiritual, mis hermanos. Por esa razón, Dios quiere tu madurez. Dios quiere tu fructificación al 100%. Dios quiere que tú realmente puedas creer esto. Porque como dice Primera de Juan, capítulo 15, dice el versículo 4, si no permaneces en mí, no puede llevar fruto por sí mismo. Otra vez, si no estás en Cristo, que no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la relación, porque todo lo que escribe Juan 14, 15, 16, le está hablando a creyentes, por la fe, a los que el Espíritu Santo va a venir a morar en ellos. A ustedes les conviene que yo me vaya, es el mismo discurso. Sáquenle los capítulos, es el mismo discurso. Jesús le está hablando a creyentes, al pueblo escogido, y le está diciendo que separado de Cristo nada puede hacer. No está hablando de la salvación, está hablando de la relación. Si tú cuelgas tu relación con Cristo para el otro domingo cuando haya otra reunión, pues entonces eres un cristiano del 30. Tenés 70% para llenarte del mundo, para manifestar lo que realmente le agrada a la carne. Por eso, mis hermanos, no podrás producir fruto por ti mismo. ¿Realmente crees esto? ¿Por ti mismo no podrás nunca producir fruto? ¿Realmente vives en tu vida cristiana consciente de que tú no podrás cambiar jamás? ¿Nunca vas a poder cambiar? ¿Eres consciente de que el fruto de Dios, que Dios espera de ti, no podrá ser jamás posible dependiendo de ti? Jesús dice, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de problema, separado de mí, nada podrás hacer. Crecer es la obra del Espíritu de Cristo en ti, llevándote a experimentar cada día mayores cosas que provienen del reino de Dios, disfrutar las cosas que Él te muestra para que ames a Cristo por encima de todas las cosas y vas a poder fructificar. San Agustín de Hipona decía lo siguiente: Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Qué real, porque nunca podremos darle a Dios nada de lo que Él pide si primero Él no nos da lo que Él quiere pedir.
Por eso, mis amados hermanos, en esta noche, ese cambio real, ese fruto, el resultado es la relación que vas a tener con Cristo. Es la madurez, es una conciencia de lo que Él hace en nosotros y no de lo que nosotros podemos hacer por Él. ¿Cómo puedo concluir este sermón? Llevándote a esto, mi hermano querido, mi hermana querida, lo que dije al principio. La iglesia no es no es algo abstracto, no es algo incorpóreo, no es algo imaginativo. La iglesia está formada por todos nosotros, hombres y mujeres pecadores que hemos acudido por la fe en Jesucristo a través del Evangelio a recibir el don de la gracia para ser salvo. Así que, hermano, si la iglesia debe crecer y la iglesia debe madurar y la iglesia debe fructificar y la iglesia tiene que multiplicarse y la iglesia tiene que ensancharse, no es algo etéreo, no es algo abstracto, está directamente relacionado con tu vida espiritual. Cuando tú crezcas y el hermano que está sentado al lado tuyo crezca, y el que está al lado tuyo crezca, el que está atrás tuyo crezca, y cuando todos empecemos a sentir la necesidad de fructificar, allí empezaremos a entender que podremos cumplir esa gran comisión que nos ha dado el Señor, de ser representantes del reino de los cielos. Pero si tú dices, ¿quién va a notar que yo no estoy haciendo nada para el Señor? Si total somos muchos. Una vez un rey, que era muy bueno, amaba tanto a su pueblo, que le dijo, voy a regalarle la mejor cepa de uvas para que ustedes puedan plantar sus propios viñedos, y cuando ustedes tengan su viñedo, van a traer 1 litro del mejor vino para echarlo en el tonel real. Todos ustedes van a tener la oportunidad de producir y negociar y de importar el mejor vino. Solamente le pido 1 litro del mejor vino de cada uno de ustedes para que cuando venga el día de la fiesta, todos suban y echen el litro del vino, el mejor vino, en el gran tonel real. Y cuando yo vaya a beber, voy a satisfacerme del vino más exquisito del mundo. Todo el mundo estaba muy feliz, el pueblo estaba demasiado feliz y adoraba al rey por su bondad, por su gran misericordia y compasión, de cómo le había dado la posibilidad de que ellos puedan producir y enriquecerse a cambio de 1 litro de vino exquisito para el rey. Todos fueron, plantaron su viñedo y comenzaron a fabricar vinos. Y cuando llegó el día de la fiesta real, había un gran tonel en el patio principal con una rampa para que uno por uno de los súbditos de su reino vaya con la jarra real del rey a decirle, oh rey, acá está el exquisito vino que yo pude producir para ti, en honor tuyo, hecho en el gran tonel real. Y así pasaban uno por uno, todos decían lo mismo, alababan al rey y echaban la jarra dentro del gran tonel real. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el rey fue a probar el vino, hizo el primer trago, todo era agua. Absolutamente todo era agua. Todos pensaron lo mismo. ¿Quién se va a dar cuenta si yo doy 1 litro de agua? Si todos van a llevar 1 litro del mejor vino. Todos pensaron lo mismo. Y desagradecidamente al rey que los amó y que los bendijo, les pagaron con agua en vez del mejor vino. Esta moraleja es para todos, hermanos. Tenemos la gracia de un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, creador del cielo y de la tierra, que Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero cuando Él nos pide
que le glorifiquemos con lo mejor de nosotros, con lo mejor de mi vino, con lo mejor del fruto, con lo mejor de la tierra, con lo mejor de mi canción, de mi pasión, de mi vida, de mi juventud, de mi pureza. Cuando Él me pide algo, lo que está demandando no es porque Él lo necesita, sino para probar qué hay en tu corazón. Y mis amados hermanos, qué triste es ver una iglesia que canta, que invoca el nombre de Cristo, que predica la palabra, pero que no maduran espiritualmente. Tú debes madurar, tú debes fructificar, no porque el pastor te lo pide, no porque perteneces a una iglesia de sana escritura. Tú debes hacerlo para la gloria del nombre de Jesucristo, de aquel que dio su vida para salvar la tuya. Y por esa razón, mis hermanos, te desafío en el nombre de Jesús a que pongas final a este año de tantas incertidumbres y pruebas y que pueda proyectarte desde esta misma noche a decir: Señor, aquí está mi vida para que tú te glorifiques. Vive tú a través mío, ama tú cuando yo no puedo amar, perdona tú cuando yo no puedo perdonar. Señor, tú vive lo que yo no puedo vivir. Yo me rindo a ti, yo voy a glorificarte y voy a admirarte porque tú eres el único que me puede asombrar. Así que lo del camino no es el problema. Los de las piedras no es el problema. Los que cayeron entre espinos no es el problema. Ellos no están salvados, están condenados. El tema está entre los que cayó buena tierra. Porque el parámetro son dos cosas: escucha y entiende la palabra. Si tú escuchas la palabra y entiendes la palabra, pues no te quedes en el 30-1. No te quedes en el 60-1. Dedícate a crecer con el crecimiento que Dios da. Dios quiere tu crecimiento. Por eso es que es necesario que madures.